Amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta hermosa mañana del día miércoles 7 de febrero. Vamos a meditar unos minutos ahí en la palabra del Señor. Y en este día encontramos la lectura en el libro siempre de San Marcos, capítulo 12, del 35 al 44. Dice así: enseñando Jesús en el templo decía: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo: dijo al Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Y les decía en su doctrina: guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero del arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, le dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado del arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Si vemos aquí los primeros versículos de la Biblia, habla acerca de que el Señor Jesús siempre les decía a los judíos de que Él era el Hijo de Dios. Él era esa persona del cual iba a venir a cumplir la ley, cosa que los judíos no entendían, pues ellos aún lo esperaban y decían que Él no podía ser. Los judíos siempre estaban centrados en que el Hijo de Dios todavía estaba por venir, pero que Jesús no era quien era. El Señor Jesús siempre les decía que Él era aquel que David había mencionado anteriormente, pero los judíos seguían sin entender. Luego de el Señor Jesús hablar con ellos, habla acerca de los escribas y les dice: guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas. ¿Por qué se refiere acá a los escribas? Si miramos los estudios, dice que había parte de los escribas que sí hacían la ley de los judíos, y había otra parte de los escribas que solo solían solían cumplir por ley, pero que realmente sus corazones estaban lejos de la palabra de Dios. Y por eso aconseja y dice: guardaos de los escribas que les gusta andar de ropas largas. O sea, les decía que no se fijaran de la vestimenta, sino que se fijaran de sus actos, de lo que había realmente en sus corazones. Y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas. Les decía que muchas veces podían ser los primeros en estar en cualquier cosa para aparentar de que sí era también hijo de Dios, pero que realmente no sabían nada. Luego dice el 40, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Esos recibirán mayor condenación. Les decía que no se fijaran al momento de poder estar ahí, al momento que ellos hacían obras según en el nombre de Dios, pero que realmente no estaban haciendo nada, porque solo hacían para llamar la atención, solo para que la gente les agradeciera por los actos que ellos hacían, pero realmente en el corazón de ellos no tenían nada de Dios. Solo aparentaban ser algo que no eran, como muchas veces en las iglesias puede suceder, que muchas veces podemos aparentar ser alguien que realmente no somos. Muchas veces podemos ir a los servicios, podemos cantar o a veces no cantar, y podemos aparentar muchas cosas, pero nuestro corazón solo Dios lo conoce. Muchas veces pueden haber tropiezos en nuestra iglesia, pero debemos de seguir confiados, porque el Señor Jesús ve cuando lo hacemos de corazón. No hay que ser como los escribas, de ir y aparentar algo que realmente no somos. Debemos de estar siempre al frente en la obra del Señor y no ser como esos escribas, que aparentamos ser algo que no somos en la iglesia, y cuando salgamos de ese templo
ser otra persona. Debemos de procurar siempre ser y dar ejemplo de que somos hijos de Dios. Luego de hablar acerca de los escribas, luego el 41 habla acerca de una viuda. Dice que Jesús estaba sentado delante del arca de la ofrenda y él miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y también miraba que muchos ricos se acercaban y ofrendaban. Pero dice que a él le llamó la atención cuando se acercó una viuda pobre y él vio que echó 2 blancas. Pero acá hay algo que el Señor Jesús vio. Dice que echó todo lo que tenía, echó 2 blancas. ¿El Señor Jesús se agradó de la ofrenda de la viuda? Se agradó porque lo dio de corazón. Porque incluso si miramos antes, dice que hacia los ricos echaban mucho dinero. Pero el Señor Jesús no se alegró cuando vio a los que tenían dinero al echar mucha ofrenda. Él se alegró cuando vio a esa viuda pobre ofrendar todo lo que tenía. Y luego dice, de ver este acto, llamó a los discípulos y les dijo, esta viuda pobre echó más que todos los que han echado el arca. De seguro los discípulos se preguntaban, ¿pero por qué? Si ya había pasado gente antes de que sí tenía dinero y había ofrendado más. Pero ellos quizás no sabían de que la viuda había echado todo lo que tenía y de por qué el Señor Jesús se refería a eso. Y luego continúa y dice, porque todos han echado lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. El Señor Jesús les dice que Él también había visto de que ya había pasado gente, de que sí había ofrendado, había dado mucho dinero, pero que la viuda pobre, que esa mujer que ofrendó todo lo que tenía, lo había dado de corazón, porque ella no pensó en guardar para su sustento. Ella caminó confiada y lo ofrendó. Ella no dudó en ningún momento en echar esa ofrenda al Señor, porque ella bien pudo haberse guardado la mitad de ese dinero, pero ella no. Ella sabía que Dios un día la iba a glorificar. El Señor muchas veces nos agrada cuando muchos vienen con aquello, ¿verdad?, de que van a dar tanto para ofrendar. Muchas veces quizás no hay con qué dar al Señor, pero el Señor se agrada con que muchas veces lleguemos a la casa de Él a cantarle o a leer una lectura, porque el Señor se agrada de lo que realmente llevemos de corazón. Muchas veces podemos ofrendar mucho, pero el Señor lo toma en cuenta si lo hacemos de voluntad. Y no seamos como Caín, ¿verdad?, como menciona el Antiguo Testamento, que él, a pesar de que tenía, él todavía dice que le quitó de la ofrenda que llevaba el Señor. Él llevaba mucha, pero quizás en el momento de presentar la ofrenda se arrepintió. ¿Y qué pasó? El Señor Jesús echó de ver, y por esa razón no halló con agrado esa ofrenda. Y muchas veces nosotros debemos de dar lo mejor al Señor, que en el momento en que debemos de ofrendar a Dios, no sea por obligación, sino que sea por voluntad, porque Dios dice que Él se agrada de lo poco. Y si nosotros le damos de lo poco, Él nos va a agradar un día por mucho. Debemos de estar siempre sujetos a la palabra de Dios y aprender día con día. La vida nos da un gran ejemplo, porque el Señor Jesús la pone como ejemplo, de que muchas veces no es lo mucho que nosotros le damos al Señor, si no lo hacemos con amor o con voluntad, de nada sirve. Porque muchas veces demos un poquito de lo que Él nos da, y si lo damos de corazón, el Señor con eso se agrada. Debemos de estar siempre agradecidos con Dios y procurar de ser alguien mejor, de ser realmente lo que solemos llamarnos hijos de Dios. Debemos de ser ejemplo para todos aquellos que aún no le conocen. Debemos de procurar, porque el Señor de eso se agrada.
Este ha sido nuestro tiempo con Dios, esperando que el Señor les bendiga.